¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con una mujer cuando la puerta de la cárcel se cierra detrás de ella? ¿Qué pasa con su historia, con sus sueños, con sus ilusiones, su plan de vida y demás? Pocas veces vemos lo que pasa detrás del muro. Y hoy precisamente, simbólicamente, vamos a atravesar estos muros. Y vamos a hablar de estas mujeres, del olvido, de la desigualdad y demás. Te doy la bienvenida en Voces en Rebeldía. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es María Fernanda Pintor Valencia. ¿Sí? María Fernanda, qué gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu voz en este espacio. Muchas gracias, Vero. Y el tema que vamos a abordar es Entre muros, mujeres, desigualdad y dignidad. Wow, déjame decirte que me costó trabajo desde pensar, porque precisamente luego son muros, se construyen y fuertes, ¿no? De manera ruda. Cuando pensamos en mujeres privadas de su libertad, ¿qué es lo que no estamos viendo, María Fernanda? Yo creo que no pensamos en muchísimas cosas, ¿no? No pensamos ni siquiera en estos temas, en hablarlos en los espacios públicos, pero yo creo que no pensamos en cómo lo vive la mujer, en que justamente la estructura, el sistema penal, las leyes, las instalaciones están construidas por y para hombres. Y nos estamos olvidando de justo qué está pasando con las mujeres y cómo las cifras van aumentando en los centros penitenciarios, ¿no? Incluso en las penas, cómo están diseñadas para las mujeres, que son temas que muchas veces desde la academia, desde la formación de abogadas, estamos olvidando de investigar, de nombrar y de ver. Yo creo que el tema de las mujeres tiene que ver mucho incluso con la comisión de los delitos, ¿no? Nos estamos olvidando que las mujeres no solo a veces cometen el delito que señala la ley, sino que también cometen un delito moral, de acuerdo a las estructuras patriarcales. Y creo que eso es algo que nos estamos olvidando y que estamos dejando de nombrarlo, y que es importante que haya más voces que hablen, que sean escuchadas, sobre todo ellas también desde adentro, cómo lo viven, o incluso aquellas mujeres que tienen otras condiciones o cuestiones como pertenecer a alguna comunidad indígena, ¿no? Que eso agrega otra situación de vulnerabilidad a veces, o situaciones que ellas se encuentran en pobreza, que pertenezcan a la comunidad LGBT, y todas las demás que se han agregado, ¿no? Entonces creo que nos estamos olvidando de esos temas y que son muy importantes hoy para la vida, Vero. Oye, y por ejemplo, ahorita que mencionas de toda esta diversidad y todas estas desigualdades que se viven, eso tiene que ver en el momento de la sentencia, cómo interviene esto en el juicio, estas desigualdades, el hecho de ser mujer, ser pobre, ser indígena, ser a lo mejor que no sabe leer, escribir, ¿no? Ser campesina, o sea... Híjole, yo creo que esto se vive incluso a veces desde, las desigualdades se viven desde antes de ingresar a estos centros, durante, cuando se dicta sentencia y después cuando están cumpliendo la pena. Las mujeres que delinquen o que han cometido un delito son abandonadas justamente porque transgreden esta imagen patriarcal de roles y estereotipos que le ha sido impuesta por la sociedad. O sea, las mujeres muchas veces, estaba leyendo unas cifras, no de Michoacán, de aquí de Guanajuato, que las mujeres que cometen alguna pena de estas, por ejemplo, son madres de familia que viven en situación de pobreza, o que la razón por la que cometen los delitos tiene que ver justo con estos dobles roles, ¿no? Entonces, yo creo que la viven antes por las condiciones muchas veces en las que se encuentran. Estoy hablando de forma muy general, ¿no? Porque habrá situaciones particulares. Cuando están dentro de los centros, que son a veces revictimizadas por esto que platicábamos al principio, que las infraestructuras, las leyes, el sistema está diseñado para hombres, porque a lo largo de la historia se ha creído que pues los hombres son los que más cometen delitos, ¿no? Y luego
en las penas, porque nos hemos enfocado en el sistema penal a través de los delitos, por ejemplo, que se cometen como el feminicidio, pero nos estamos olvidando muchas veces de los contextos en que las mujeres cometen los delitos, cuando son delitos que a lo mejor la pareja en un contexto de violencia lo obligó a cometer el delito, ¿no? Como todas estas circunstancias que a veces no nombramos o no tomamos en cuenta de las mujeres. Oye, ahorita me hace recordar, y lo comentábamos en el sentido de algunas lecturas que tu servidor ha tenido la oportunidad de hacer, Ujú. y escuchar también de viva voz las experiencias de ellas cuando han sido privadas de la libertad, pero por sobrevivir, por ponerse ellas a salvo, ¿no? Porque llega el momento que dicen ya basta de tanta violencia, y entonces esta manera de defenderse las lleva a vivir todo este tipo de experiencias. Ahí cómo influye el sistema de justicia en esta perpetuación de la desigualdad, en estos castigos. Además, esta parte de los estereotipos, tú mencionaste el hecho de ser mamá, el hecho de... A ver, háblanos al respecto. Sí, yo creo que el sistema de justicia penal, si bien ha progresado, hay que decirlo también, o sea, tenemos muchas cosas buenas. Por ejemplo, las medidas alternativas a la privación de la libertad, pero nos estamos olvidando de qué pasa cuando están privadas de su libertad, ¿no? O sea, qué pasa de estas mujeres que están dentro del sistema de justicia penal, que están cumpliendo con una pena. ¿Qué pasa con ellas? Son abandonadas. Son abandonadas las mujeres que están privadas de su libertad. Son abandonadas por justo esto que te digo, o sea, dañan esta imagen machista del rol que la mujer siempre debe ser dócil, se debe de comportar bien, nunca debe de romper con las normas, ¿no? Sobre todo esta parte. Entonces, cuando rompen con esto que tradicionalmente la sociedad concibe, pues claro que genera un impacto, ¿no? Entonces, ¿quién va y las visita? A los hombres va y los visita la mamá, la abuelita, la tía y los hijos. Y a las mujeres se quedan en un estado de abandono social, y entonces yo creo que ahí es donde el sistema de justicia, hablando desde este tema de que una vez que cumplan su pena van a volver a la sociedad, ¿no? La reinserción social, pues hay que ponernos a trabajar, ¿no? En justamente no abandonarlas, que no se sientan abandonadas, que el día que ellas hayan cumplido su pena y regresen con nosotros y nosotras a la sociedad, pues cómo los vamos a recibir, ¿no? O sea, no por haber cometido algún delito las vamos a rechazar, ¿no? O van a seguir en estas condiciones antes, ¿no? Hay que buscar este empoderamiento desde estos centros de reinserción social. Creo que es muy valioso tomarlo en cuenta dentro del sistema de justicia. Oye, el abandono no solamente es físico, en este sentido de que no sean visitadas, que no sean atendidas, que no se les procure, sino el abandono también emocional, ¿no? Totalmente. Sé que tú has realizado trabajo de investigación y has sustentado académicamente y has tenido contacto directo y trabajo directo eh, con la población en esta situación. Mm, ¿Cómo se vive el abandono? Desde tu experiencia, ¿cómo se vive el abandono, María Fernanda? Yo lo he hecho como desde la academia, me gusta mucho a mí como estar leyendo, estarme informando, que creo que eso es importante desde las cifras, ¿no? De cómo estas recomendaciones, incluso de organismos internacionales, nos hablan de cómo viven las mujeres en los centros de reinserción social. Pero sobre todo yo lo he hecho desde una parte de labor, ¿no? O sea, el entrar y estar en contacto y darte cuenta que a veces lo único que necesitan es ser escuchadas, que solo necesitan alguien a quien platicarles que se sienten tristes, que se sienten abandonadas, o que alguien las traicionó porque estaban en un ciclo de violencia y terminaron ahí, ¿no? O cómo viven dentro también, o de qué contextos vienen. Creo que eso es bien valioso. Eh, Te platicaba incluso antes de entrar que tuvimos una actividad ahí con mi alma mater, que siempre me apoyó en estos temas y que yo agradezco a la Universidad Latina de América, cuando hicimos unas cartas en el marco del Día de la Mujer para las mujeres, y que no tenías que saber por qué la mujer estaba ahí, qué delito había cometido. Eso no era importante, solo era escribirle unas palabras de aliento, de cariño, de amor a Oye, una pero mujer. ese, perdón que te interrumpa, No te ese es un preocupes. acto muy humano, ¿no? Es
me parece humanizar estas historias, porque detrás de estos muros hay historias de vida, Así es. ¿no? Y esta actividad que tú realizas es mm, humanizarlas precisamente. No eres un número, no eres una estadística, Así no es. eres eres una Persona. humana. Sí, Sí. eres humana. Creo que eso era bien valioso, ¿no? Y entonces darte cuenta que el impacto que genera una acción que pues para nosotros pareciera sencilla, ¿no? No nos quita mucho tiempo de la vida el escribirle unas palabras buenas a alguien, pero que realmente a alguien que está detrás de estos muros, retomando el tema, le cambia el día. Y no el día, yo creo que le cambia la estancia, ¿no? Porque estamos hablando a veces de muchas de ellas que cumplen penas muy largas, ¿no? Entonces, el tener estas palabras, saber que hay alguien afuera que se está acordando de nosotros, creo que eso es, de nosotros y de nosotras, eso es muy valioso, ¿no? Sí, y estadísticamente vemos también que vamos, los números no nos dejan mentir y lo reflejan, ¿no? Las visitas que reciben los varones y las visitas que reciben las mujeres, o sea, en total abandono. Sí, así es. Y creo que ahí desde esa parte, híjole, debemos de hablar de muchas cosas, ¿no? Porque también las visitas a veces ayudan incluso a que tengan una vida un poco más de calidad, ¿no? Dentro de estos centros. Porque a veces la visita le lleva a que el ánimo, pero más que esto, pues a veces artículos de higiene personal, ¿no? Porque también hay que hablar de los costos que es estar detrás de estos muros. Y hablando de mujeres, creo que nos olvidamos de las menstruaciones dignas, ¿no? O sea, qué pasa cuando están dentro de estos lugares y las menstruaciones, ¿no? En alguna ocasión hicimos con ayuda de muchas mujeres y muchas personas de la sociedad civil una campaña para llevar toallas femeninas para que tuvieran pues menstruaciones y pareciera algo tan simple que nosotras cotidianamente podemos acceder y normalizamos, creo que esa es la palabra, y para ellas era algo muy importante, ¿no? Los artículos de higiene básico, ¿no? Nosotras tenemos shampoos, tenemos perfumes, nos sentimos bellas, que incluso eso es algo de nuestra feminidad, ¿no? Y pues ellas allá adentro tal vez no tienen lo mismo que nosotras. Entonces, el darles este cariñito, el darles esta motivación, incluso a que ellas personalmente pues se sientan pues más contentas, más satisfechas y hacerlas pasar un buen rato, creo que es importante, ¿no? Empoderarlas a través de diferentes acciones. ¿Y ahí qué papel juega la sociedad? O sea, porque al final de cuentas también el tomar conciencia de todo esto, lo comentamos, son temas sensibles que luego no se hablan, que es más, muchas veces pienso que huimos de abordar estas temáticas, ¿no? Es así como, "Ay, ni lo menciones, eh, como para qué nos sirve no hablar, no poner nombre, no decirlo, este, no darle voz a toda esta población también. Yo creo que es cambiar nuestro chip. Honestamente, la vida me llevó a estos temas, a esta causa, y recuerdo que cuando hacía colectas o cuando platicaba, mucha gente no quería donar, ¿no? O no quería ayudar, o no quería sumarse, porque justo tenemos esta percepción social de que a esas personas que están privadas de su libertad no hay que ayudarlas porque están cumpliendo un castigo o una pena, ¿no? Eso es como lo que la sociedad pensamos. Y me incluyo porque en algún momento yo también lo pensaba así, ¿no? Desde esta Que esta parte percepción. moral que tú Esta parte mencionas, moral, sí, ajá, ¿no? el O castigo el moral castigo. también, ¿Por qué los ajá. vamos a ayudar? O sea, si ellos dañaron a la sociedad, o sea, ¿por qué ahora me pides que yo te regale una toalla femenina para alguien que cometió alguna acción en contra de la sociedad, ¿no? Estos prejuicios cuando no conoces la historia, Así ¿verdad? es. Cuando no conoces ni siquiera por qué están ahí adentro, qué las llevó a estar ahí, ¿no? O sea, el por qué yo te decía las circunstancias. Y luego además que muchas veces son revictimizadas por este tema, ¿no? De que son pobres, muchas de ellas no saben leer, no saben escribir. Entonces imagínate que están llevando todo un proceso judicial y que a lo mejor ni siquiera tienen para pagar una asesoría legal adecuada, ¿no? Que creo que eso es otra vez revictimizarlas, ¿no? O que el mismo infraestructura no está diseñada para mujeres, o sea, ¿no? Creo que eso es bien valioso, como nosotros como sociedad debemos ir cambiando nuestra forma de pensar y ver, porque algún día ellos van a volver a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a recibir? Si siempre han sido ellas rechazadas, marginadas, estereotipadas,
Y el día que vuelvan, ¿cómo se van a sentir con nosotros, no? Creo que es esa parte de cambiar nuestra percepción sobre las mujeres que están privadas de su libertad. Ahorita que te estoy escuchando muy atenta porque además me quedo pensando en esta cuestión de los estereotipos de género precisamente, como es todo un fenómeno, ¿eh? Sí. Es todo un fenómeno porque de repente un tema te lleva a otro y Sí, a sí, sí. otro. Hablábamos, el hecho de ser mujer y tener que enfrentar un juicio, una sentencia y demás. Pero cuando a lo mejor ese proceso es por haberte querido poner tú a salvo y haber querido poner un límite y un fin al círculo de violencia que estabas viviendo. ¿Sí? Y que o era de esa manera o pues entonces adiós vida. Sí. Pero si le sumamos la pobreza que tú estás mencionando, el tema de cuántas mujeres están por el hecho también de su pobreza, porque no tuvieron quien les representara legalmente de acuerdo a como debería de ser sus derechos. Y aquí estamos hablando de derechos humanos también, Así es. ¿verdad? Y me llama mucho la atención y por eso me quedaba pensando, Fer, por el tema de lo moral en el sentido de los estereotipos de género. Como mi mamá, mi hermana, o sea, no, esa mujer que se supone que debe de ser el pilar, el sostén. Y a mí me hace clic como, porque a los hombres está más permitido expresar violencia. Y entonces Así es es. como, pues se defendió, pues es hombre, ¿no? Pues hizo lo que tenía que hacer como hombre. Y, ay, o sea, Sí. qué duras. Y la sociedad, el sistema, qué duro con esta población de mujeres Sí, privadas de justo, su ¿no? libertad. Cómo nuestro sistema penal refleja esta dinámica de los sesgos estructurales, cómo revictimizamos a las mujeres y cómo esta afectación se vuelve principalmente en una situación o en un contexto de pobreza, de marginación, de grupos indígenas, de personas que pertenecen a la diversidad sexual. O sea, creo que hay que ponerle nombre a todo y cómo lo viven, ¿no? Porque ahora ya no es solo eres mujer, sino Oye, agrégale otra condición. y tú mencionaste el tema de la menstruación digna. ¿Qué nos puedes decir también en cómo se vive el tema de maternar desde estos espacios, desde la crianza también? Porque luego desconocemos mucho al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos, las hijas de una mujer privada de su libertad? Pues yo creo que va a depender mucho de la situación en particular, creo, pero creo que es bien importante ponernos a reflexionar no quiero decir sufren, ¿no? Cuando viven, cuando deciden ser mamás cumpliendo una pena, ¿no? Entonces, vuelvo a mi idea del principio. La infraestructura no está diseñada para que las mujeres vivan su maternidad dentro de un centro de reinserción social, ¿no? Entonces ahí creo que juega un papel bien importante, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos estos organismos que se encargan de defender y proteger el interés superior del menor, ¿no? ¿Cómo hacer que cuando la mamá está viviendo su maternidad, pero después cuando tienen a sus hijos o hijas, cómo hacer que si ellos así lo deciden, pues sus primeros años que van a vivir con su madre, porque también tienen derecho a estar con su mamá, los vivan de una forma digna, ¿no? Es la palabra, la dignidad. Entonces, creo que se vuelve un reto tanto para el Estado como para la madre, como para el niño que está viviendo sus primeros años, ¿no? Yo creo que hay un debate ahí que desde mi punto de vista, ¿Se tienen las condiciones? si se tienen o no las condiciones. La verdad es que ¿Se tienen las condiciones? Es una yo, pregunta, Fer. ¿Están las condiciones puestas a, a dar dignidad? Tú lo mencionaste y me parece una palabra muy significativa eh, que no solamente les dignifica a ellas, nos dignifica a toda persona. así es. Hombre, mujer, jefe, institución, demás, a toda persona, ¿no? ¿Están las condiciones puestas? Yo ¿Se creo hace uso de ello? Yo creo que hay un camino muy largo por recorrer todavía y creo que el Estado todavía tiene algunos
mecanismos que implementar, ¿no? Hay muchísimas recomendaciones del sistema de Naciones Unidas, incluso de la de la Comisión Interamericana, respecto a cómo se viven las maternidades dentro de los centros de reinserción social. Y yo creo que todavía nos falta un camino largo por transitar, pero no estamos del todo mal, ¿no? O sea, porque creo que ya vamos avanzando en nombrarlo y reconocerlo y permitirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta un poco reestructurar el sistema pensando desde una perspectiva de género, ¿no? Oye, Pensando en la dignidad. ¿cómo se aplica la perspectiva de género? Y otra, eh, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, que son quienes directamente realizan la producción de este espacio, Uh-huh. Voces en Rebeldía, ha impulsado mucho la legalización del aborto. Y ahorita también hablando de la crianza, de maternar y demás, una mujer privada de su libertad puede hacer uso también de este derecho. Mira, primero, el tema de la perspectiva de género. Yo creo que el tema de la perspectiva de género se debe de abordar desde el procedimiento, desde que ingresan, desde el trato digno que deben de tener las mujeres y desde la forma y las condiciones estructurales pues, de los centros, ¿no? O sea, cómo permitir que las mujeres o cualquier mujer que pertenezca a la diversidad sexual tenga estas condiciones, ¿no? Porque también hay que hablarlo, o sea, también ellas tienen derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos, Así y es. muchas veces son olvidadas o no se les da la capacitación o incluso los métodos anticonceptivos o la formación o ni siquiera saben que tienen pues este derecho, ¿no? Cuando están ahí, que ese es otro tema, ¿no? También cuántas, voy a hablar de forma general, pero cuántas personas que están privadas de su libertad no tienen alguna enfermedad de transmisión sexual por falta de información, ¿no? Que ese es otro tema que hemos olvidado. Entonces, en ese ámbito, el tema de la perspectiva creo que es muy importante. Crear leyes, crear infraestructura y crear centros que realmente estén construidos a través de una perspectiva de género, ¿no? O sea, mujeres y personas de la diversidad sexual. Y en segundo punto, el tema del aborto. Antes de ingresar aquí estaba leyendo yo investigaciones de mujeres feministas. Hay una investigación muy interesante que hacen específicamente en centros de Guanajuato, Jalisco y Puebla. Y en esos estados dice, las mujeres o las cifras de las mujeres han ido aumentando porque el aborto sigue estando como un delito. Entonces, muchas de las mujeres que están ahí es porque se realizaron o decidieron hacer un aborto, ¿no? Decidieron ejercer este derecho y entonces están cumpliendo una pena por un derecho, ¿no? Que pareciera Por que decidir en su por propio cuerpo, decidir, pareciera que este debate estuviera superado, ¿no? Pero pues creo que seguimos, ¿no? En las mismas en algunos estados de la República y que es importante. Si tienen o no, yo creo que, o si deciden, creo que falta mucha información sobre estos temas y yo creo que aquí desde la Secretaría han trabajado mucho y creo que sigue haciendo falta que sigamos trabajando con los colectivos para seguir llevando esta información a los centros de reinserción social, ¿no? O sea, cómo pueden ellas ejercer estos derechos de una forma informada y consciente, que creo que esa es la parte más importante, consciente, porque hay que hablar que también están en un ciclo de vulnerabilidad, están en un ciclo donde no tienen información, donde no tienen herramientas y donde son abandonadas, ¿no? Que a lo mejor las conlleva a otras circunstancias. Entonces yo creo que ahí hay un área muy padre que todavía podrían o podríamos trabajar más con capacitaciones, charlas, pláticas, pero más que pláticas yo diría acompañamiento y acompañamiento desde una perspectiva sí jurídica, pero también desde un acompañamiento emocional y psicológico. Cómo hacerlas sentir ellas conscientes, informadas y plenas, pero sobre todo seguras de aquellos derechos que tienen y que pueden ejercer, ¿no? Dentro y sobre todo empoderarlas, porque en algún momento van a tener que reintegrarse a nuestra sociedad y darles las herramientas para que ellas vengan con nosotras y puedan valerse por sí mismas y que no vuelvan a caer incluso en ciclos de violencia por los que están, perdón, por los que están ahí, ¿no? ¿Cómo las vas a empoderar? ¿Cómo les vas a decir que ellas pueden ser capaces de salir adelante por sí mismas y que no necesitan una figura masculina, ¿no? Para no depender económicamente de ellas o todos estos temas, ¿no? Que conlleva. Yo creo que desde ahí.
Oye, y tocando este tema de la dignidad, Ujú. de cómo tú puedes ver y darte cuenta que también pese a las condiciones en las que se encuentran, en esa dentro de esa vulnerabilidad, de esa omisión, dignidad puede ser y empoderarlo, que lo has mencionado, desde el momento que alguien te escucha y que alguien te ve. Porque digo, quienes se supone que estamos libres afuera, ni siquiera somos libres muchas Así veces. es. O sea, estamos sujetas a un sistema que te sigue limitando, que te sigue exigiendo. Tienes que ser bella, linda, bonita, sonriente, alegre, cuidado con alzar la voz. Es lo bueno que aquí estamos en Voces en Rebeldía. Sí, pero mm, ¿cómo dignificar y cómo reconocer esta lucha que detrás de esos muros ellas están haciendo diario, en el día a día, eh, agarrándose de sus sueños, de sus ilusiones, con proyectos? ¿Cómo has visto tú este trabajo también? Yo creo que como sociedad tenemos muchas cosas que hacer y muchas veces creemos que tenemos que ir físicamente ahí, ¿no? A veces, ¿no? De que tal vez tengo que ir a un centro y escuchar a una mujer, que es muy valioso, pero a veces no me da el tiempo, ¿no? Como que entras en esta dinámica de que vives mucho en tu mundo. Yo quiero decir que todos y todas debemos de, después de esto, reflexionar sobre cómo desde nuestra trinchera podemos aportar algo, ¿no? A lo mejor yo soy abogada y entonces puedo ayudar a un caso con perspectiva de género de alguna mujer que tal vez está privada de su libertad de alguna forma injusta, ¿no? Creo que esa parte es importante. Hablando de la dignidad de las mujeres, híjole, yo creo que es bien valioso hacerlas sentir que tienen dignidad. Creo que eso es lo más importante. Como desde mi trinchera yo hago eso. Yo te decía, a veces vas y una carta. No necesitas conocer su historia. No necesitas saber por qué está ahí. Unas palabras de, oye, tú puedes. ¿No? Creo que a veces hacen muchísimo el cambio en ellas que son abandonadas. A mí me encanta repetir esto, son abandonadas. Bueno, no me encanta pues, pero es No, importante. Es pero, duro, pero es pero es necesario necesario repetirlo porque no decirlo. lo decimos. Son abandonadas. Y abandonadas en todos los sentidos y todos los aspectos. Y creo que desde ahí tenemos muchas cosas que hacer como sociedad. Oye, está bien, no puedes ir a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos, haz alguna donación, oye, desde la academia, investiga, hay que ponerle cifras y datos, porque hay tanta investigación solo para los hombres que están privados de su libertad, ¿no? Hay que hacer muchas cosas y yo creo que es empezar por nombrar que son abandonadas. Oye, como ahorita yo pensaba, si te pidiera alguna lista de acciones que pudiéramos hacer desde lo individual para sumar y dejar de invisibilizar, dejar de seguir anulando, omitiendo eh, todo este tipo de situaciones en las que se viven, las condiciones en las que están. Ya nos has dicho, ya digo, no, ya no le pregunto, porque de hecho ya nos has dicho también Sí, algunas. Bueno, no necesitas, si quieres conocer su historia a fondo, pero le puedes escribir. Y ya desde ahí, que ellas se den cuenta de que sí existen, sí, de que sí tienen un lugar, ¿no? De que no porque no se les nombre, no porque no se hable de estas temáticas, dejan de estar. No, están presentes. así es. Yo creo que la primera lista sería ser conscientes como sociedad. Dejar de invisibilizar solo porque por alguna razón cometieron algún delito, no. Dejar de sesgar y estereotipar a las mujeres que están privadas de su libertad. Creo que ese sería como lo fundamental. Lo segundo, yo creo que, lo repito, no importa cuál sea su historia, es importante escucharlas, regalarles un mensaje. Hay muchísimos colectivas y colectivos que se encargan de trabajar dentro de estos centros y creo que es importante acercarnos, ¿no? Incluso desde nuestras profesiones y un círculo de lectura, darles herramientas que a ellas les permitan pues tener una
vida más digna dentro de este proceso para ellas de reinsertarse socialmente, capacitaciones, pero yo la palabra más grande sería buscar cómo empoderarlas para que se sientan escuchadas, se sientan nombradas y no se sientan abandonadas. Creo que eso sería. Tan solas, tan solas. Oye, pues entonces tal vez no sea ellas las que tienen que cambiar, sino empezando por nosotras mismas, ¿no? Por la gente, por toda la sociedad en general. Si estamos dispuestos a cambiar la manera en que les miramos, la manera en que nos miramos en general, porque con esto que tú nos estás compartiendo, yo entiendo que la dignidad no tiene un lugar, Así es. ¿no? Es más bien desde la mirada, desde dónde estamos mirando, ¿verdad? María Fernanda, ¿qué lecturas nos puedes compartir para conocer más al respecto, para informarnos, pero que además nos hagan generar esa conciencia que tú has mencionado para romper estos estereotipos que más que nada nos siguen violentando a hombres y a mujeres, sobre todo a nosotras como mujeres, para liberarnos de tantos prejuicios y de tantas creencias que traemos arrastrando generacionalmente de que ellas y es más seguimos señalándoles, ¿no? O sea, Sí. si ya están... Si ya están siendo revictimizadas y cumpliendo una pena, ¿no? Y nosotros las hacemos cumplir a veces otra más desde la sociedad, revictimizándolas. Me pones en apuros porque a mí me gusta leer muchas cosas jurídicas, ¿no? Y es como lo que a mí me hace sentir esta reflexión, pero hace rato platicábamos, ¿no? Para los que no nos gusta leer, pues incluso hay documentales que hablan sobre cómo se vive pues detrás de estos muros, ¿no? Cómo son las experiencias. Yo empiezo con feministas, ¿no? Simone de Beauvoir creo que es muy importante. Desde la parte jurídica, yo creo que de la Comisión Interamericana a Hilary Anderson, me encanta a mí esta feminista cómo maneja sus trabajos especialistas. Alejandra Negrete, que también le da mucho seguimiento a la Convención Belém do Pará, creo que podemos encontrar lecturas muy interesantes. Y Aida Hernández Castillo, que tiene un libro que habla, bueno, es una investigación más que nada sobre las resistencias penitenciarias. Creo que ese libro es muy bueno para darnos como una óptica y una concientización sobre cómo se vive detrás de estos muros. Muchísimas gracias. O sea que aquí no vamos a sufrir por ganas y por falta de material. No. Hay muchas recomendaciones. Y así es. Oye, ¿dónde te localizan? ¿Cómo te pueden contactar? Claro. Bueno, a través de mis redes sociales. Yo soy muy transparente, de Marifer Pintor, así siempre me pueden encontrar y digo, también es válido el debate. A mí me gusta mucho generar diálogo y debate sobre estos temas que no se hablan, ¿no? O son muy pocos hablados. Y bueno, sobre otros más que tenemos que nombrarlos y mencionarlos en la sociedad. Oye, y si... A ver, 2 mensajes, te voy a pedir 2 mensajes. Uno pensando en que ellas, y vamos que hemos atravesado simbólicamente estos muros, están aquí con nosotras y nos escuchan. Si las tuvieras aquí presente, ¿qué les dirías tú en estos momentos? Yo les diría que no están solas y que hay muchas personas que estamos concientizando sobre ellas, pero yo sobre todo les diría que sí pueden salir adelante y por sí mismas, que no necesitan volver a estos círculos de violencia que tal vez las llevaron ahí y que el empoderamiento se los vamos a dar a otras mujeres también, las vamos a apoyar y que vamos a estar con ellas, creo que eso es fundamental. Y pues nada, o sea, hay un largo camino por recorrer juntas. Que como mujeres hay muros que no existen, aunque nos los quieran imponer muchas veces. Así es, que no hay muros. Y si hay modo de tumbar esos muros.
Y me gusta que dices, no están solas, o sea, estamos juntas, aquí estamos con ustedes. Sí, y por eso traemos estas Sí. temáticas y por eso está María Fernanda. Oh, ¿y qué mensaje compartirías con quienes estamos aquí, con quienes tenemos libertad, Así es. ¿verdad? Para la sociedad en general. Desde nuestra libertad podemos hacer muchos cambios y siendo conscientes de nuestra libertad podemos cambiar la sociedad en la que vivimos. Ese sería mi mensaje. Hay que tomar conciencia, hay que asumir responsabilidad. También. Y hay que ¿verdad? nombrar. Y hay que nombrar, hay que dar voz. Ujú. Ok. Ha sido un placer compartir este espacio contigo, María Muchas Fernanda. gracias. No lo mencioné al principio, pero María Fernanda, eres maestra en Derecho Constitucional, actualmente estás haciendo tu doctorado también en Derecho. Sé que estás muy metida en la defensa de los derechos humanos, muy activa también con temas de perspectiva de género, igualdad y demás. Ha sido un honor compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Y a tu servidora la dejas reflexionando mucho. Espero no ser la única. Espero que este podcast, este episodio llegue y más allá de los muros, de las montañas y demás, ¿no? Que pensamos que son obstáculos y que nos limitan, que estamos juntas, que nos acompañamos y que Gracias. seguimos Sí. caminando, La ¿verdad? mano. ¿Sí? Muchísimas gracias a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hacen posibles estos espacios, Gracias. a todo el equipo de podcast. Muchísimas gracias a ti porque nos acompañas, nos ves, nos escuchas, pero no te quedes con eso. Compártenos tus opiniones. Dinos de qué también queremos, qué quieres que hablemos. Estamos contigo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.